Plantón nacional durante todo el día. Acusación: presidente Maduro responsabilizó a diputados José Guerra y Tomás Guanipa por daños en el Valle. Respaldo: 120 profesores e investigadores universitarios repudiaron acusaciones contra José Guerra. Aclaratoria: Francisco Torrealba aseveró que General Motors no fue expropiada. Denuncia: Antonio Ecarri aseguró que el gobierno acosa a dirigentes de oposición. Pronósticos acertados: Macron y Le Pen se medirán en segunda vuelta electoral. Todavía queda liga. Messi guió al Barcelona a un heroico triunfo en el Bernabéu. Récord: Maluma es el único artista latino con 6 temas en el top 50 de YouTube. Te agrandamos el cuarto y si con otro pasas el rato. Noticiero Venevisión. Información justa y balanceada. ¿Qué tal, amigos? Tengan todos muy buenas tardes y sean bienvenidos a la emisión meridiana de su noticiero Venevisión. Buenas tardes, tengan todos. Les saludamos en nombre del equipo de Noticiero Venevisión, Néstor Brito Landa y Endrina Yepes. Comenzamos a revisar las informaciones y lo hacemos de inmediato. Desde las 10 de la mañana se realiza la manifestación convocada por la Mesa de la Unidad El Plantón. En el distribuidor Altamira de la autopista Francisco Fajardo inicia la oposición venezolana la 4ª semana de protestas. Más temprano, desde la Plaza Altamira, grupos de personas tomaron la avenida Luis Roche para caminar donde confluyen 5 puntos de concentración: Montalbán, Santa Mónica, El Marqués, Santa Fe y Plaza Brión. Voceros de la MUD han dicho que la actividad consiste no en marchar, sino en quedarse en un mismo sitio. Es un plantón. Ha habido 2 momentos de aplausos, uno cuando colgaron la bandera de Venezuela en la defensa y otro cuando llegaron los paramédicos, enfermeras y médicos voluntarios de la UCB. Las exigencias de la MUD siguen siendo reconocimiento de la Asamblea Nacional, apertura de un canal humanitario, liberación de los llamados presos políticos y un cronograma electoral. Reiteraron que la actividad no tiene hora de finalización. Vamos con más información. El presidente de la República, Nicolás Maduro, responsabilizó a los diputados de la Asamblea Nacional, José Guerra y Tomás Guanipa, por los daños ocasionados al Hospital Materno Infantil Hugo Chávez Frías de la Parroquia El Valle, aquí en Caracas. El mandatario nacional acusó a los parlamentarios de contratar a los actores de los destrozos y aprobó créditos para apoyar a los comerciantes afectados por estos hechos. En el Valle, José Guerra, hay todos los indicios para una investigación. Bandido. En Guárico hay una celda para ti, ¿oíste? Más temprano que tarde vas a pagar los daños que has hecho y la violencia. Más temprano que tarde. Sabes que yo no hablo paguatada. Y Tomás Guanipa también, que lo mandaron de Maracaibo y lo mandaron malamañoso con los paramilitares colombianos a llenar de violencia a Caracas. Están presentes algunos comerciantes víctimas de los destrozos de la violencia de la guarimba terrorista. Y ya hemos entregado 7.152 millones de bolívares para estos comerciantes chin y todo el apoyo tecnológico de asesoría para recuperar sus comercios. El Ejecutivo Nacional denunció que sectores de la oposición no quieren realizar elecciones ni sentarse en la mesa de diálogo. Extendió su invitación a Ernesto Samper, secretario general de la UNASUR, y a los expresidentes José Luis Rodríguez Zapatero, Leonel Fernández y Martín Torrijos para acompañar el proceso. También destacó que utilizará los poderes que le otorga la Constitución para avanzar hacia el camino electoral. Estoy ansioso porque vengan las elecciones de gobernadores. Y cuando se venzan las de alcalde, vengan las de alcalde. Ansioso, porque nuestro terreno natural es la lucha de ideas, electoral, política. Y con el fracaso que ellos han tenido en la Asamblea Nacional, yo estoy seguro que nuestro pueblo le va a pasar factura en cualquier elección que venga y vamos a tener una nueva y buena victoria electoral. Estoy seguro, ellos lo saben, ellos manejan números, ellos lo saben. Nuestro pueblo va a votar con el voto castigo. Elecciones no. Yo digo elecciones sí.
Quiero elecciones ya, es lo que digo yo, como jefe de Estado, como jefe de gobierno. Y no huyan. El jefe del Estado venezolano rechazó la convocatoria del plantón nacional hecha por voceros de la Mesa de la Unidad Democrática. Finalmente anunció que para el próximo domingo entregarán la residencia 1.600.000 en el marco de la Gran Misión Vivienda Venezuela. 120 profesores e investigadores universitarios suscribieron un documento en respaldo al diputado y académico José Guerra ante las acusaciones hechas en su contra por el presidente Nicolás Maduro y el alcalde del municipio Libertador, Jorge Rodríguez. En el comunicado desestimaron ambas acusaciones por haber sido obtenidas mediante tortura, tal como lo denunciaron los propios detenidos, y porque a juicio de los académicos, la baja calificación crediticia del gobierno se debe a su mal desempeño y al haber obviado la aprobación por parte de la Asamblea Nacional de cualquier operación de endeudamiento. El vicepresidente de Desarrollo Social, Elías Jagua, encabezó una reunión de trabajo en el materno infantil Hugo Chávez en el Valle. Asegura que los responsables de los hechos de violencia en ese centro de salud deberán responder ante la justicia. Que aun cuando ellos hayan decidido el camino de la lucha armada, en el cual no van a tener ningún tipo de éxito, porque en Venezuela no la van a llevar a una guerra civil, se impondrá la paz, porque así lo quiere la voluntad del pueblo venezolano y porque el ejercicio de la autoridad democrática del Estado venezolano se lo va a garantizar a la familia venezolana. Están obligados a respetar, aún en una circunstancia de lucha armada como la que ustedes han escogido de violencia terrorista, el derecho humanitario, el respeto a los centros de salud en todos sus niveles, ¿no? Es una responsabilidad de todos y especialmente de ustedes que están investidos de autoridad, que son gobernador como Capriles, que son alcaldes, que son diputados, son agravantes a la hora de responder en los juicios que habrá de haber por las agresiones que ustedes están realizando o mandando a realizar contra instalaciones de salud y también instalaciones educativas que han sido víctimas de las agresiones de los grupos terroristas violentos que ustedes han ordenado para caotizar el país. El diputado de la Asamblea Nacional, Henry Ramos Ayub, reitera la exigencia de un calendario electoral, el respeto a la autonomía de la Asamblea Nacional y la liberación de los llamados presos políticos al unirse a la jornada de protesta denominada el Plantón Nacional. Manuel Covela está en el lugar y nos amplía. Buenas tardes, Manuel, cuéntanos. Sí, gracias, buenas tardes. Nosotros estamos en la Plaza Brión de Chacaito, uno de los puntos de concentración para esta jornada de protesta que la Mesa de la Unidad Democrática ha denominado Plantación Nacional. Nosotros de inmediato vamos a escuchar declaraciones del diputado a la Asamblea Nacional, Henry Ramos Ayub. Bueno, tal como lo habían anunciado y seguirán anunciándolo los compañeros voceros de la Mesa de la Unidad, en estas actividades programadas, todas ellas estrictamente enmarcadas en la Constitución y con características democráticas y pacíficas, estamos en la calle y en ella vamos a permanecer con diferentes modalidades de manifestación. Ahora inventaron una patraña que se llama y que poder constituyente comunal. Eso no tiene que ver nada con una asamblea constituyente. Ojalá se le ocurriera convocar unas elecciones para asamblea constituyente. En declaraciones del diputado a la Asamblea Nacional, Henry Ramos Ayub, quien se está sumando a esta jornada de protesta denominada el Plantazo Nacional desde el punto de concentración en la Plaza Brión de Chacaito. Nosotros despedimos este contacto, sigan con más de la emisión meridiana de Noticiero Venevisión. Muchísimas gracias, Manuel. Vamos con más información. El ministro para el Proceso Social y Trabajo, Francisco Torrealba, aclaró que General Motors no fue expropiada por el gobierno. Precisó que lo ocurrido con la planta de la compañía fue un juicio entre particulares. Torrealba reiteró que el gobierno venezolano no tiene ningún interés en expropiar la planta de la empresa. No es cierto que haya una confiscación de General Motors, no está previsto, ni se quiere, ni existe una confiscación sobre General Motors. Lo que existe en la realidad es un juicio entre particulares, porque unos concesionarios o dealers, como le dicen en Estados Unidos, unos concesionarios de Maracaibo, Estado Zulia, al parecer le pagaron a la ensambladora General Motors de Venezuela
unos vehículos que esos concesionarios de Maracaibo, Estado Zulia, nunca recibieron. En razón de eso, esos concesionarios, que son privados, no son del gobierno, entablaron un juicio contra la casa matriz o la ensambladora General Motors. Y en el marco de ese juicio hubo una sentencia. Explicó que la actuación del Estado en el caso General Motors es solo garantizar la estabilidad del trabajo de los empleados. Desde la Plaza Brión de Chacaíto, el coordinador nacional encargado de Voluntad Popular y primer vicepresidente de la Asamblea Nacional, Freddy Guevara, ofreció un balance de la jornada denominada Plantón Nacional, convocada por dirigentes de la MUT. Tenemos también incluso en Rocatarpeya, hay una población que ha salido del barrio y de la avenida Victoria a realizar su plantón allá. En el estado Miranda también en Los Teques, es decir, no son solamente los plantones que se han convocado en cada uno de los estados, sino también muchas comunidades, muchas organizaciones y muchos barrios han asumido en forma propia esta protesta no violenta. Y en Francia, los candidatos presidenciales Emmanuel Macron y Marine Le Pen se disputarán el mandato del país durante la segunda vuelta electoral del próximo 7 de mayo. Con 97% de los votos escrutados, Macron obtuvo el 23,83% de respaldo, casi 2,5 puntos por encima de Le Pen, que logró 21,43%. Los resultados de la primera ronda dejaron por fuera al conservador François Fillon con 19,94% de apoyo y al líder de la izquierda radical Jean-Luc Mélenchon con 19,62%, mientras que Benoît Hamon queda en quinto lugar con 6,2%. Se estima que la cifra de abstención para este proceso electoral fue de 22%. Representantes de las instituciones europeas felicitaron al candidato Emmanuel Macron tras ganar la primera ronda de los comicios presidenciales en Francia. En alocución televisiva, el presidente de Francia, François Hollande, solicitó el voto del aspirante socioliberal y quien fuera su exministro de Economía durante la segunda vuelta de las presidenciales. Esto frente a lo que calificó de los riesgos que supondría la victoria de Marine Le Pen. La alta representante de la Unión Europea para Asuntos Exteriores, Federica Mogherini, saludó el resultado de Macron, a quien señaló como la esperanza y el futuro de esta generación. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, también se pronunció ante los resultados de la primera ronda, a la que consideró como muy interesante. Amigos, vamos entonces a nuestra primera pausa. A regreso. Récord de impopularidad. Presidente Donald Trump registra bajos niveles de apoyo desde que llegó a la Casa Blanca. Los detalles en breve. Luz Marina Cuenca necesita con urgencia una aguja para biopsia de páncreas y el medicamento colestiramina en suspensión. Quienes puedan colaborar, favor comunicarse al 0412-377-3217 o 0412-733-8617. Las colaboraciones son gratuitas, no acepte realizar pago alguno. Un aporte más de Noticiero Venevisión por Venezuela. Amigos, continuamos con las informaciones. El ministro de Alimentación, Rodolfo Marco Torres, informó que a nivel nacional en el mes de abril se han atendido a través de los CLAPS 4.600.000 familias. Y hoy, acá, desde temprano, junto a Carolina Cestari, en el Valle, estamos atendiendo 9.810 CLAP. Sí, con 9.810 familias. Estamos hablando de 46 CLAP que se están atendiendo. Algunos dirán, no, que lo están atendiendo por los hechos que sucedieron acá. No, es parte de la continuidad, es todos los meses. Y hoy le correspondía casualmente al sector. Antonio Ecarri, presidente de la Fundación Casa Arturo Uslar Pietri, aseguró que el diálogo solo es posible en Venezuela cuando haya elecciones, se liberen a los presos políticos y se abra un canal humanitario. Ecarri rechazó lo que a su juicio es un acoso por parte del gobierno hacia dirigentes de la oposición y afirmó que acudirán a instancias internacionales para denunciar este tipo de situación. Yo creo que definitivamente estamos atrapados en una crisis de bipolaridad. Porque llamas al diálogo, pero amenazas con tomar preso. Aquí hay que rechazar públicamente, además, el hecho de que funcionarios militares hayan ido a la casa del diputado Tomás Guanipa y de todos los dirigentes opositores. ¿Qué cosa es esa? ¿Qué amenazadera es esa? Porque nosotros no tenemos tanques, nosotros no tenemos aviones, ni andamos buscando golpes de Estado, porque nosotros no creemos en eso. Lo que sí creemos es en la necesidad de que la gente vote y que la gente se exprese antes que vayamos a una hecatombe social que nadie quiere. También pidió respeto para los periodistas.
todas estas ventanas nosotros tenemos que cuidarlas. Y no podemos ser presos del radicalismo y de mucha gente infiltrada que el gobierno nos mete en las marchas para luego insultar a periodistas. No, los periodistas se respetan en medio de la censura, pero tenemos que mantener estas ventanas. Y para mantener estas ventanas necesitamos el respeto hacia la gente. Nosotros somos los factores de la democracia, nosotros somos los factores de la tolerancia. Nosotros, así sea quien sea, pero un periodista tiene que ser respetado. Y en Venezuela, la Venezuela democrática no es una Venezuela de la intolerancia. La Venezuela democrática es una Venezuela de respeto a las ideas y de respeto al trabajo de cada quien. Aseguró que los caraqueños se cansaron de las mentiras y que están dispuestos a seguir luchando pacíficamente por un cambio de gobierno. Y tras un receso programado durante 2 semanas por los días festivos de Semana Santa, los partidos políticos continúan con el proceso de legalización ante el CNE para poder participar en futuros comicios electorales. El Consejo Nacional Electoral reinició el proceso y el pasado fin de semana correspondió el turno para validarse a los partidos Juventud Unida en Acción Nacional con BIMBA, Unión Republicana Democrática, Opinión Nacional, Electores Libres y Organización para Gobernar con Gente Nueva. Hasta el momento se completa el proceso para 36 organizaciones políticas, la mayoría de ellas de oposición, y quedan pendientes más de 20 partidos que serán convocados en las semanas siguientes, hasta el 21 de mayo. El Metro de Caracas suspendió 11 rutas de Metrobús y Bus Caracas. Las líneas que no prestarán servicio comercial son la California, Macaracuay, la California, el Llanito, la California, el Marqués, la Urbina, los Dos Caminos, Cebucán, Altamira, el Cafetal, Altamira, La Trinidad, Chacaíto, Las Mercedes, Plaza Venezuela, Bellomonte, Bellomonte, Las Mercedes, Coche, Los Teques y la ruta Coche, San Antonio. El Metro confirmó que el sistema subterráneo que comprende las estaciones 1, 2, 3, 4 y 5 se encuentra 100% operativo. Durante este fin de semana, 32 cadáveres se fueron ingresados a la morgue de Bellomonte. Una joven embarazada identificada como Joana Durán, de 23 años de edad, fue asesinada de un disparo en la cabeza por su pareja Wilmar Levis Sanz Ponce, de 25 años, mientras amamantaba a su hija de 6 meses en el barrio Bolívar de Petare. Ponce se entregó a las autoridades y confesó haber cometido el crimen luego de que Joana Durán le reclamara por haber descubierto una infidelidad. Familiares aseguraron que Durán había sufrido agresiones físicas de su pareja, que nunca denunció. La chica tenía una hija de 6 años y la bebé de 6 meses, quien es hija del asesino confeso. Que caiga todo el peso de la ley contra él, porque no debía hacer eso. También murió este domingo Almelina Carrillo Virgües, de 47 años, luego de mantenerse en estado de gravedad desde el pasado 19 de abril, cuando durante una manifestación realizada en la parroquia La Candelaria fue impactada en la cabeza por una botella de agua congelada lanzada desde un edificio. Con este fallecimiento suman 24 las personas que han muerto durante las manifestaciones de los últimos días. Vamos a realizar una nueva pausa. Y recuerden que regresamos con más información. Jorge José Hernández necesita con urgencia Taxotere en ampollas de 80 miligramos y Doxetaxel en ampollas de 20 miligramos. Quienes puedan colaborar, favor comunicarse al 0424-211-4248. Las colaboraciones son gratuitas, no acepte realizar pago alguno. Un aporte más de Noticiero Venevisión por Venezuela. En Paraguay, un grupo comando de al menos 40 personas asaltó la sede de una empresa de seguridad privada en la ciudad del Este, al Alto Paraná, para robar cerca de 40 millones de dólares que estaban en una bóveda. Los delincuentes, presuntos integrantes del primer comando de la capital, uno de los grupos delictivos más grandes de Brasil, habrían entrado a la sede de la compañía de transporte de caudales Prosegur. Tras detonar la fachada del lugar con 5 explosiones, los individuos utilizaron armas de guerra y quemaron 20 y 25 vehículos para cubrir su huida. El incidente, que se produjo en la madrugada de hoy, duró más de 3 horas y dejó un saldo de un policía muerto y 4 civiles heridos.
Y a pocos días de cumplir sus primeros 100 días en la Casa Blanca, Donald Trump es el presidente estadounidense con los niveles más bajos de popularidad en la historia moderna. Según una encuesta de The Washington Post y la cadena ABC, solo 42% de la población aprueba su gestión contra 53% que la desaprueba. Además, según NBC y The Wall Street Journal, 54% de los encuestados desaprueba el mandato de Trump y solo 40% está a favor. Sin embargo, 96% de los que votaron por Trump aseguraron que lo volverían a hacer. El canciller de Rusia, Sergei Lavrov, pidió a la Unión Europea concentrarse en la lucha contra el terrorismo. Esto al iniciarse conversaciones en Moscú con Federica Mogherini. La jefa de la diplomacia europea aseguró que las relaciones con Rusia no están congeladas, pero no las consideró como estratégicas. Corea del Norte reforzará sus medidas nucleares de autodefensa ante el envío del portaaviones estadounidense Carl Vinson cerca de su territorio. Así lo informaron medios estatales norcoreanos. La nave y su flota, que realiza ejercicios estratégicos con tropas japonesas, tiene previsto llegar a la península coreana a finales de la semana. En Israel fue activada por 2 minutos y en todo el país una sirena para conmemorar el Día del Recuerdo del Holocausto. Millones de ciudadanos paralizaron sus vehículos, así como las actividades que realizaban para guardar silencio y honrar a los 6 millones de judíos que murieron durante la Segunda Guerra Mundial. Amigos, vamos entonces a la pausa. A regreso. Joya de picheo. Abridor criollo de Boston toleró apenas un hit para su primer out. Los detalles en minutos con Gregorio Rojas. El niño Juan Carlos Vargas, de 12 años, necesita con urgencia meropenem en ampollas de 1 gramo. Quienes puedan colaborar, favor comunicarse al 0416-126-5755. Las colaboraciones son gratuitas. No acepte realizar pago alguno. Un aporte más de Noticiero Venevisión por Venezuela. Amigas y amigos, comenzamos los deportes con fútbol porque la Liga Española tendrá un final de infarto. El Barcelona se subió al liderato por diferencial de goles tras derrotar en el Clásico al Real Madrid 3-2 en el Estadio Santiago Bernabéu. El cuadro merengue se puso al frente en el marcador al minuto 28 por intermedio de Casemiro. Sin embargo, la alegría madrileña duró apenas 5 minutos cuando Lionel Messi igualó las acciones con una gran jugada individual. Ya en el segundo tiempo, Iván Rakitic puso enfrente a los catalanes con un soberbio disparo desde fuera del área al 73. El recién ingresado James Rodríguez igualó el juego para el Madrid al minuto 85. Parecía que no se movería más el resultado, pero al 92 Lionel Messi le dio el triunfo al cuadro de la ciudad condal en la última jugada del partido. Barcelona y Real Madrid están igualados con 75 puntos. Sin embargo, los blancos tienen un partido menos. Por eso aún depende de ellos coronarse como campeones. El clásico del fútbol nacional se lo llevó el Deportivo Táchira, que derrotó en Pueblo Nuevo al Caracas 2-0 y se afianzó en el liderato del torneo Apertura con 28 puntos. Víctor Aquino al 29 y Juber Mosquera al 89 anotaron los tantos del carrusel aurinegro. En otros resultados del domingo, Atlético Venezuela derrotó a Mineros de Guayana 2-1, Socopó y Anzoátegui igualaron a un tanto, Portuguesa y Estudiantes de Mérida empataron sin tantos y Deportivo La Guaira derrotó a Metropolitanos 4-0. Pasamos al béisbol de Grandes Ligas porque Eduardo Rodríguez lanzó una verdadera joya de picheo y sumó su primer triunfo de la campaña. El carabobeño lanzó por espacio de 6 episodios en los que solo toleró un hit, otorgó 5 boletos y ponchó a 7 rivales en la victoria de Boston sobre Baltimore, 6-2. Rodríguez deja su foja en 1-1 con efectividad de 3.12. Bravos ante Phillies, octavo inning, juego igualado a 1 carrera y César Hernández que coloca al frente a los Cuáqueros con este jonrón de 2 rayitas por la derecha. Cuarto de la campaña para el de Valencia. Acto seguido, Aaron Alter que la saca del parque por el centro, back to back, 4-1. E inmediatamente después, Odubel Herrera pega vuela cerca solitario por la izquierda. Back to back to back. Segundo del año para el zuliano que se fue de 4-1 en el triunfo de Filadelfia sobre Atlanta, 5-2. César Hernández se fue
4-2. Houston ante Tampa Bay, quinto inning, y José Altuve, que despacha cuadrangular solitario por la izquierda, segundo de la campaña para el maracayero, que se fue de 5-3 con jonrón, remolcada y par de anotadas en el triunfo de los Astros, 6-4 sobre los Reyes. Jesús Sucre batió 4-1. San Francisco ante Colorado, cuarto inning, y Gerardo Parra, que la saca de línea por la derecha con un corredor en circulación, segundo del año para el de Santa Bárbara del Zulia, que se fue de 4-2 con jonrón, 3 remolcadas y par de anotadas en la victoria de los Rockies sobre los Gigantes por blanqueada, 8 carreras por 0. Carlos González se fue de 2-1 y Gorkis Hernández de 3-1. Amigos, hasta aquí los deportes en su noticiero Venevisión. Un fuerte abrazo para todos. Muchísimas gracias, Gregorio. Amigos, vamos entonces a la pausa. A regreso, en entrevista a Venevisión nos acompaña Jorge Arreaza, ministro de Desarrollo Minero Ecológico. Ya está aquí en el estudio con nosotros. Recuerden que pueden participar con la etiqueta Entrevista BB. Ya venimos. Entrevista Venevisión. Líder en opinión. Por tu canal independiente, Venevisión. Muchísimas gracias por acompañarnos en Entrevista Venevisión. Ya estamos listos para iniciar nuestra conversación con el invitado del día de hoy, Jorge Arreaza, ministro de Desarrollo Minero Ecológico. Gracias por estar con nosotros. Gracias a ti. Muy interesante su presencia en el estudio el día de hoy, sobre todo porque quisiera que contextualizáramos mientras estamos en desarrollo en esta entrevista. Hay un grupo de venezolanos, representantes de la oposición venezolana y venezolanos en general, quienes están en el marco de una jornada de protestas que lleva ya 4 semanas. Ha dejado como saldo lamentable, personas fallecidas, heridos, detenciones. Yo quisiera que me diera la interpretación del momento político que vive hoy Venezuela, cuando el presidente de la República señalaba que se vivían horas cruciales y que también la oposición venezolana ha fijado estas jornadas de protestas como determinantes para el futuro de Venezuela. Señor, con mucho gusto. Fíjense, nosotros ya hemos pasado por estas situaciones, el año 2002, el año 2004, el año 2007, el año 2014, el año 2013 incluso, después de las elecciones. Es un formato continuado que tiene la derecha venezolana de generar violencia, generar angustia, terror en la población para forzar procesos, para buscar atajos. Sin embargo, veníamos por las calles de Caracas hoy, y yo creo que lo que le está dando el pueblo de Venezuela es un gran plantón a la oposición, diciendo que nosotros nos plantamos aquí como pueblo, vamos a trabajar. Aquí están camarógrafos, asistentes, maquilladores, trabajando como debe ser aquí y en todas partes de Caracas, y los reportes que tenemos del resto de las ciudades de Venezuela. Yo creo que es muy importante que trabajemos, que estudiemos y que desde el punto de vista político la oposición venezolana entre por el carril de la ley y se siente, como ha dicho el presidente Maduro, en la mesa de diálogo y busquen allí, en conjunto, hablando las opciones para el futuro y no seguir forzando situaciones. Terror, yo no había visto tanto terror y tanto odio destilado, sobre todo por redes sociales, como en esta oportunidad. Terror racista, clasista, contra las mayorías, y eso al final hace muchísimo daño, sobre todo a quien expresa ese terror. Nosotros tenemos que buscar... Somos todos venezolanos y venezolanas, tenemos que buscar las soluciones en Venezuela, en paz, tenemos que hacer nuestro mejor esfuerzo porque entre los grupos políticos y entre el pueblo salgamos adelante sin pasar por estas situaciones de angustia que son innecesarias absolutamente, que son buscadas para generar intervenciones, golpes de Estado y terror. Ministro, usted está estableciendo un paralelismo de estas manifestaciones de calles con otros escenarios ocurridos en años anteriores, pero hay 2 diferencias fundamentales que señalan distintos voceros de la oposición venezolana, y uno es el escenario económico y el otro es el respaldo popular. Yo quisiera que en virtud de estas 2 condiciones en particular usted me diera la respuesta acerca de cuáles son las estrategias que ha adelantado el Ejecutivo Nacional, si hoy en día cuentan con la solvencia del respaldo popular y si hay alguna estrategia económica que pueda dar un revés a lo que estamos viviendo hoy los venezolanos. En el año 2002 eran parte de sus argumentos. Chávez tiene el 20% de la popularidad, la economía está muy mal, es el mismo golpe de Estado continuado, así lo calificó José Vicente Rangel. Ahora, en este momento, hay 2 grandes clases sociales, la clase de los trabajadores y las trabajadoras y las clases burguesas que explotan a esos trabajadores. Evidentemente la mayoría está allí y el pueblo venezolano tiene conciencia de clase. Cada trabajador sabe quién lo defiende y quién lo explota. De manera que la mayoría no está en juego. Y el presidente viene en lo económico, como tú me decías, adelantando ya un plan productivo estructural
tras ya el agotamiento del modelo rentista petrolero que se le impuso a Venezuela durante el siglo XX, por las grandes fuerzas de poder económico internacional. Tenemos que diversificar la economía. Ahí está la agenda económica bolivariana. Ahí están los 15 motores productivos. A mí me corresponde estar al frente de uno de los motores, el de la minería. La minería estaba, marginada porque el petróleo se imponía como fuerza en la economía venezolana. Llegó el momento y por eso estamos dándole tanto impulso a la minería, al turismo, al agroalimentario, a lo industrial, para satisfacer las grandes necesidades de los venezolanos, buscar fuentes de riqueza alternativa al petróleo que puedan traducirse en revolución. ¿En qué? En educación, en escuelas, en canaimitas, en libros, en vivienda, la gran misión vivienda, en cultura, en alimentación, en todas las necesidades satisfechas, que solo va a ocurrir en revolución. Cuando gobierna la burguesía, toda esa riqueza, la propia del petróleo y la que vaya generando, se va fuera del país o se va a los bolsillos de los burgueses. ¿Cómo revertir el descontento y el planteamiento fundamental que está centrado básicamente al tema electoral? El presidente señalaba que estaba dispuesto a someterse a la votación popular. Quisiera que habláramos acerca de esto. ¿Cuál es la disposición del Ejecutivo Nacional para una medición electoral? Mira, la disposición, Andrina, está en la Constitución. El año pasado no hubo elecciones de gobernadores porque la derecha venezolana presionó al CNE por un referendo revocatorio que finalmente no tuvieron cómo organizarlo. La validación de los partidos políticos que debía haberse hecho el año pasado, la misma oposición pidió que se pasara para este año. De manera que las elecciones de gobernadores y gobernadoras no se hicieron el año pasado porque la derecha venezolana presionó por otros procesos. Este año, el presidente lo ha dicho, está esperando que el CNE convoque las elecciones que corresponden, pero es más, le ha dicho a la derecha venezolana, dejen de estar angustiando al pueblo y generando terror y muerte, siéntense, a pesar de que le han dicho lo que le han dicho al presidente, de que esto es una dictadura, una tiranía, de esto y lo otro. El presidente ha dicho, les vuelvo a extender la mano. Creo que es la duodécima vez que lo dice en los últimos días. Les vuelvo a extender la mano, siéntense en el diálogo. El presidente ha dicho que tiene una propuesta para la oposición venezolana y para el país, para que se revise en conjunto. ¿Y ellos qué dicen? No, a la calle, la protesta, el dictador. Entonces, creo que es un poco de falta de sentido común y falta de amor por la patria, el error en que ellos incurren permanentemente. Acerca de esas propuestas, el presidente ayer adelantaba la posibilidad de un proceso constituyente. ¿En qué se fundamentaría y cuál sería la estrategia de hacer una constituyente? Cualquier propuesta que se maneje en Venezuela y en la mesa de diálogo tiene que pasar por esta Constitución y son para la discusión allí. De manera que lo que tienen los venezolanos y venezolanas es que saber que mientras el presidente llama a los actores políticos de la derecha venezolana, a la burguesía venezolana, a sentarse y a dialogar, ellos se niegan y se van a la calle a generar protestas, muerte, sangre y buscar por esa vía que haya algún tipo de atajo para llegar al poder político. Ministro, ante la posibilidad de un planteamiento de diálogo, distintos voceros de la oposición han señalado que no acudirían a una cita de diálogo si no hay un cumplimiento de los acuerdos previos, y dentro de esos acuerdos que están establecidos y que plantea la oposición venezolana está la liberación de los presos políticos, abrir un canal humanitario, también la convocatoria de un proceso de elecciones. ¿En qué ha fallado el Ejecutivo Nacional cuando ha planteado el diálogo siendo autocrítico? Esos son pretextos, Sandrina. Canal humanitario, lo que tenemos es que producir, trabajar, estudiar y con eso satisfacer nuestras necesidades. Aquí no hay presos políticos, lo que hay son unos políticos presos que han incurrido desde problemas administrativos hasta intentos de golpe de Estado, muerte, generando violencia en la calle. ¿Cuál era el otro? El de las elecciones. Bueno, está esperando el presidente que el CNE convoque elecciones. No se han hecho porque la oposición quiso mover los procesos, las validaciones de partidos. Se terminarán de validar los partidos, tanto los de la derecha como los del Gran Polo Patriótico en los próximos días, semanas, y luego vendrá la convocatoria de elecciones, a menos que en la mesa de diálogo la propuesta del presidente sea discutida y se busque otro tipo de solución. Dentro del conjunto de estrategias planteadas por el presidente Nicolás Maduro para superar la emergencia económica, el tema de la minería surgió como una respuesta. Yo quisiera que me diera un balance de lo que usted ha podido interpretar de esta propuesta desde que asumió la cartera y que también me hablara acerca de los adelantos. ¿Cuál es el estatus hoy de esta propuesta? Sí, fíjense, es uno de los motores más importantes de la agenda económica bolivariana, la minería. Y lo más hermoso es que los mineros y mineras, es una población ancestral, algunos ya son quinta generación y más, están dispuestos a trabajar con el Estado,
a regularizar todos los procesos, a cambiar algunas técnicas que no son buenas para la protección del ambiente, con el apoyo y el acompañamiento del Estado venezolano. Se están organizando, ya le están vendiendo con un método que diseñó, con precio justo. El Banco Central de Venezuela le están vendiendo al Estado el oro que están produciendo los mineros. Yo tengo una imagen por aquí, no sé si la pueden captar. Fíjense ustedes, este es el oro que vamos recibiendo de la minería directamente, de los mineros y mineras, de su trabajo, de su esfuerzo, de su entrega, de su riesgo en las minas incluso. Y finalmente, ese oro lo estamos transformando en Minerven, fundiendo, y estos son los lingotes que le estamos entregando al Banco Central de Venezuela. La semana pasada entregamos 238 kilogramos de oro y lo dejamos reposando en las bóvedas del Banco Central de Venezuela. Esperamos hacer una entrega mayor incluso en los próximos días. Ese es oro que es de la República, así lo dijo el Libertador el 24 de octubre de 1829, y ese es oro que se va a traducir en educación, en salud, en vivienda, en cultura, en vida. Es oro para el vivir viviendo, pero como el oro, tenemos el coltán, tenemos el diamante, tenemos los grandes proyectos estratégicos de minería en Venezuela. Está haciendo referencia a la pequeña minería. Yo quisiera que abordáramos el tema de las empresas mixtas y de todos los inversionistas que estarían dispuestos a participar en este proyecto internacional en el medio de muchísimas controversias, sobre todo generadas por el marco jurídico, por el tema, usted mencionaba cuando respondía la palabra riesgo, el riesgo que supone el tema de la seguridad de las operaciones. Yo quisiera que me hablara acerca de esas propuestas y cuál ha sido el criterio, porque se ha colado muchísima información que dice que de alguna manera la visión del Estado no ha sido estratégica para hacer estos acuerdos y que de alguna manera se estaría desfalcando lo que es el arco minero. Sí, bueno, son opiniones por allí de personas que están de verdad reaccionando porque no querían que se desarrollara. Hay quienes, pensando en un cambio político en Venezuela, en que la burguesía va a volver a tomar el poder, cosa que es un supuesto negado y que no va a ocurrir, lo que quieren es que no se toque ese mineral para que cuando ellos lleguen al poder se lo entreguen a las empresas transnacionales, tal como se hacía, como se hizo con el petróleo y con los minerales hasta que llegó la revolución y el comandante Chávez. Y entonces ellos reaccionan y acusan a la revolución. Fíjate, en ningún país del mundo, y esto es algo que tenemos que conversar con los inversionistas internacionales, en ningún país del mundo el Estado se reserva el 55% de la propiedad de la ganancia de las acciones, como lo hacemos nosotros con las empresas mixtas en el arco minero del Orinoco. Esas empresas que están interesadas, que tenemos una cola de empresas, una fila de empresas que quieren invertir en Venezuela, en cualquier país de América Latina o fuera de América Latina, le dan al 80%, al 100%, se llevan prácticamente toda la ganancia, dejan muy poco, aunque paguen sus impuestos, etc. En Venezuela no, es el Estado. Esa empresa que es la primera mixta con capital internacional, en este caso canadiense, Gold Reserve, que es la empresa, con el Estado venezolano se llama Siembra Minera, 55% propiedad de los venezolanos y venezolanas, 45% de la empresa internacional. Y es el Estado el que toma las decisiones. Tenemos 4 grandes planes. El plan económico, productivo, el plan que definitivamente de inversiones necesitamos en el arco minero del Orinoco, el plan de organización social, de organización de los mineros, las mineras, de inversión social, que en esas zonas haya salud, educación, que tenga los insumos para la producción. Tenemos el plan ambiental de protección de nuestra madre tierra, las mejores técnicas, las mejores prácticas, evitar el uso de químicos contaminantes. ¿Cuál es el criterio? Porque básicamente su cartera lleva como nombre Desarrollo Minero Ecológico y pareciera ser contradictorio los dos términos juntos. Es un término dialéctico, pero que nos empuja, nos presiona a hacer las cosas de la mejor manera y protección a nuestra madre tierra. Por ejemplo, que esos mineros se están organizando y mineras que ancestralmente utilizan el mercurio y que hoy quieran sustituir esos molinos que utilizan mercurio y procesos de extracción con aluvión que utilizan mercurio y dañan nuestros ríos, nuestras cuencas, organizándose con nosotros por plantas, con la utilización de otros procesos, centrífuga, hídricos, incluso por gravedad, por distintos tipos que no tienen impacto ambiental o que es muy bajo. El impacto ambiental ya es una buena noticia. Que estas empresas internacionales, les digamos nosotros, vengan, pero en esa zona donde ya vamos a participar, donde vamos a explorar y a explotar, hay una intervención ya ilegal o histórica, tenemos que remediar primero, tenemos que reforestar y después en las otras zonas vamos nosotros a intervenir. Parece mentira y nosotros le hacemos un llamado a los grandes grupos ecológicos, ecologistas, proteccionistas del ambiente, a que vengan y dialoguen con nosotros. Más bien, la intervención del Estado con un proyecto estratégico nacional desde el punto de vista ambiental y social puede más bien
regularizar y proteger al pueblo y a la naturaleza como nunca antes ha ocurrido en el caso venezolano. El arco minero representa el 46% del Estado Bolívar y el 12% del territorio nacional. Sí, ¿Cómo garantizar que este espacio va a ser resguardado y que el criterio con el que se están haciendo todo este tipo de proyectos va en pro de Venezuela? Fíjate, es el 12% en cantidad de kilómetros cuadrados, 111.000, pero de ese 12%, a lo mejor dentro de eso, considerándolo un 100%, es un 5% de ese 12% que vamos de verdad a intervenir. Ahí hay zonas de protección ambiental, ahí hay zonas que socialmente o que nuestros pueblos indígenas protegen y que no van a ser afectadas, de manera que, y zonas donde ya hay intervención minera y a veces sin control, sin planificación, y donde más bien la intervención ahora del Estado y de la inversión conjunta va a remediar y a impedir que se siga devastando alguna zona que esté allí. Los criterios, ¿cuáles son? Las mejores tecnologías y los mejores términos para el Estado venezolano. Empresas serias, con trayectoria, tanto en el caso del oro como en el caso del diamante. En diamante, por ejemplo, estamos en conversaciones con Sudáfrica, con Angola, que son los mejores en las técnicas para la explotación del diamante en el mundo. Para finalizar, diputados de la Asamblea Nacional han dicho que llevar adelante estos proyectos no cuenta con el respaldo legal y sobre todo con el resguardo jurídico internacional. ¿Qué le responde? Sobre el tema de la seguridad me había faltado decirte que la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, que de verdad está haciendo un extraordinario trabajo, yo reivindico allí al mayor general Leal Tellería, que está al frente de la REDI, al general Mantilla Oliveros, están haciendo un gran trabajo de seguridad, están diseñando estrategias para que haya seguridad no solo para las inversiones, sino sobre todo para el pueblo y para los pueblos indígenas. La Asamblea Nacional creo que tiene que revisar bien las leyes vigentes y saber cuál, pero como te decía, la estrategia de ellos es que no se toque eso que está ahí o que se lo sigan llevando. Por ejemplo, este oro que yo te estoy mostrando aquí en Drina, hace un año se lo estaban llevando de contrabando fuera de Venezuela y no se reflejaba después ni en inversión, ni en reservas internacionales, ni en escuelas, ni en vida. Entonces, como nosotros ahora sí lo estamos garantizando, ellos reaccionan. No nos toquen eso, que cuando mandemos, porque ellos creen que van a volver a gobernar Venezuela, nosotros se los vamos a entregar a las empresas transnacionales que se lleven el 80%, el 100% y que no quede nada en Venezuela. Es la filosofía de la burguesía con respecto a los minerales estratégicos. Agradecemos la presencia en el estudio de Jorge Arreaza, ministro de Desarrollo Minero Ecológico. Gracias por estar con nosotros en Entrevista a Venevisión y gracias a ustedes también por habernos acompañado. Que tengan todos feliz tarde. Tenemos más información, Néstor. Así es, gracias, Endrina. Amigos, antes de finalizar con la presente emisión, les informamos que nuevamente fue robada la estación El Picacho en el estado Aragua, donde se encuentran ubicadas las antenas de transmisión de Venevisión. La incursión del AMPA en la estación El Picacho dejó como saldo varias cámaras desconectadas en la sala de transmisores, sustracción de herramientas, desmantelamiento de 3 unidades de aire acondicionado, siendo parte de ellas destruidas con fuego, así como daños a otros equipos, lo que da cuenta de ser el resultado de actos vandálicos. A pesar de la sustracción de equipos y la inseguridad en el lugar, en ningún momento la señal de Venevisión ha estado fuera del aire, por lo que hacemos un llamado a las autoridades para aumentar la seguridad en la zona con el fin de garantizar a nuestra audiencia la normalización de su recepción, ya que la estación El Picacho da señal a las comunidades de Maracay y parte sur de Valencia. Vamos con más información y las personas convocadas por la Mesa de la Unidad Democrática permanecen en el distribuidor Altamira de la autopista Francisco Fajardo, sitio del llamado Plantón Nacional. Allí está Lirio Pérez, quien nos trae más información, todos los detalles. Adelante, Lirio, buenas tardes, cuéntanos. Buenas tardes, Néstor. Gracias. Exactamente. Estamos acá en el distribuidor Altamira de la autopista Francisco Fajardo en el este de Caracas, en el denominado Gran Plantón Nacional, según la Mesa de la Unidad Democrática. Desde temprano han llegado personas acá provenientes de la Plaza Altamira, también de la Avenida Libertador y de la propia autopista. Grupos de personas tomaron la Avenida Luis Roche para caminar hasta acá, donde ya comienzan a confluir quienes vienen desde 5 puntos diferentes de Caracas: Montalbán, Santa Mónica, El Marqués, Santa Fe y la Plaza Brión de Chacaíto. Voceros de la MUD han dicho que la actividad consiste no en marchar, sino en quedarse en un mismo sitio. Es un plantón, tal como lo denominaron, de personas, sin vehículos ni obstáculos. Ha habido momentos de aplausos, uno cuando colgaron la bandera de Venezuela en la defensa del distribuidor y también cuando llegaron los médicos, las enfermeras y los paramédicos voluntarios de la Universidad Central de Venezuela. Entre los líderes políticos que hemos visto llegar ya aquí al distribuidor Altamira
Altamira está el diputado Henry Ramos Ayub, el diputado Julio Borges, el presidente de la Junta Directiva del Parlamento, también el secretario general de Primer Justicia, el diputado Tomás Guanipa y otras personas. Las exigencias de la coalición opositora siguen siendo las mismas: reconocimiento a la Asamblea Nacional, la apertura de un canal humanitario para la recepción internacional de alimentos y medicinas, la liberación de los denominados presos políticos y la convocatoria a elecciones. Todos los líderes han reiterado que esta actividad no tiene hora de finalización. Ha sobrevolado también un helicóptero sobre el distribuidor Altamira más temprano y está colocada una tarima desde donde suponemos los líderes políticos van a dirigirse a los presentes que no se mueven del distribuidor. Es el informe que tenemos desde el distribuidor Altamira acá en la autopista Francisco Fajardo. Néstor, Endrina. Muchísimas gracias, Lirio Pérez, desde el distribuidor Altamira en la autopista Francisco Fajardo. Amigos, y hasta aquí la presente emisión. Recuerden, Noticiero Venevisión, Canal 4, reporta, ustedes deciden. Buenas tardes para todos.